Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos la segunda parte del capítulo 14, las cosas que sucederán después de estas. Daniel 5, 28 y 31 dicen: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y el 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La conquista del rey Ciro de Persia fue, digamos, uno de los acontecimientos más llamativos de la historia antigua. Isaías 21:9 en su parte se dice: después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. En aquellos días Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder, la maldad, el lujo y el pecado. Y así, de la misma manera que la Babilonia antigua cayó, también caerá Roma, la Babilonia moderna. El texto sigue diciendo: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. No cabe duda que el poder que Babilonia, o sea Roma, representa y se describe aquí es sumamente corrupto, y su influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado, seduciendo a las naciones hacia una especie de, digamos, de inmoralidad desenfrenada. Esto es Roma, que ha exportado su corrupción y su consumismo, haciendo a las naciones beber del vino de su pasión impura y embriagándolos con el influjo intoxicante de su lujo, su vicio y su idolatría. Imagínense el consumismo. Por eso ahora para las personas es más importante el tener que el ser. O sea, ya la persona pasó a segundo término. La frase "el vino del furor de su fornicación" es porque nunca ha sido la esposa de Cristo. Ha sido una adúltera, una iglesia que nunca se comprometió con el Dios verdadero, porque se fue tras el poder político, tras el poder económico y tras el poder religioso. Ese vino representa las falsas doctrinas que enseña el mundo. Y todas las iglesias caídas en apostasía son parte de la Babilonia antigua. La Roma moderna, porque siguen a los falsos maestros que les enseñan doctrinas diabólicas, ya que la verdad de Dios está sellada para ellos, porque se han entontecido, se han entenebrecido, se han endurecido y alejado del evangelio verdadero, representado en el vino de la fornicación que envenena el corazón y la vida espiritual, y así están cumpliendo lo que dice la Escritura: ha caído Babilonia. Babilonia es una fuerza para el mal que se ha extendido a todas las naciones, a todititas. Y esto fue lo que provocó su caída. Causar que el mundo se embriagara con sus deleites pecaminosos y participara en una orgía espiritual de aborrecimiento e idolatría. Eso sí, en una abierta rebelión contra Dios, porque eso fue lo que sucedió. Babilonia estaba ebria con la euforia de su riqueza. Estaba borracha con su poderío que seducía y emborrachaba a las naciones con ese mismo espíritu. Y aquí se hace la analogía de una prostituta emborrachando a un hombre para conducirlo a la inmoralidad. Y al revisar la historia, nos damos cuenta que solo Roma ha tenido, primero a través de los césares y luego a través de los llamados pontífices romanos, la hegemonía, el predominio sobre el mundo conocido. Es el papado romano quien ha tratado con casi todos los gobiernos de las naciones. Son ellos quienes han dominado directa o indirectamente sobre ellas, y espiritualmente hablando ha dado y le sigue dando a beber del vino embriagador de su fornicación. Basta solamente con que veamos a nuestro alrededor al mundo actual: la corrupción, la confusión, la opresión, enseñándonos con ello que la gran necesidad que tenemos de arraigarnos en Jesús y en su palabra. Y es obvio que es Roma. ¿Por qué?
Porque, a ver, ustedes díganme, hay tantas otras religiones, pero ni siquiera sabemos quién es la cabeza principal. No hay alguien que sobresalga. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, nuestra cabeza es Cristo, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Babilonia que existió a orillas del Éufrates no ha desaparecido, aún existe. Pero ¿saben con qué nombre? Con el nombre de Irak. Sin embargo, el texto de Apocalipsis 17 y 18 no deja lugar a dudas que por sus características políticas, económicas y religiosas, se trata de la actual ciudad de Roma. No perdamos de vista tres cosas, miren. Roma es el centro religioso de mayor poder sobre conciencias y bolsillos que existe en el mundo. Allí reside el Papa, quien es tratado con las mayores muestras de veneración por casi todos los políticos de la tierra. Recordemos que el Vaticano está dentro de la ciudad de Roma. Y es además el centro del nuevo imperio europeo, desde donde la bestia imperio va a dominar al mundo durante la gran tribulación. Ahora vamos a ver el mensaje del tercer ángel y vamos a ver Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Así como el primer ángel de estos tres anunciaba el evangelio eterno y exhortaba a todos los moradores de la tierra a adorar a Dios, este tercer ángel advierte de las consecuencias que tendrá desobedecerlo, especialmente a todos los que serán tentados para postrarse ante la imagen de la bestia imperio, para adorarlo y ser sometidos incondicionalmente a su gobierno mundial, aceptando ser marcados en la frente o en la mano, que para el caso pues es lo mismo. Eso está en Apocalipsis 13, el 14 al 17. Dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. El propósito de la marca es para comerciar o negociar, y la adoración y cada persona que la reciba podrá usarla en todas las transacciones privadas y públicas que le requieran. Quienes no tengan esa marca van a ser sujetos a grandes dificultades, van a ser perseguidos y van a morir, ya que la marca pues va a ser una señal de lealtad a la bestia imperio. Una característica de ella es que a nadie se le va a negar, porque así como Dios no tiene favoritos, digamos así, el reino satánico tampoco los tiene. Pero eso de aceptar la marca dejando al verdadero Dios a un lado, va a significar el compromiso y devoción a la bestia imperio, afirmando con ello su creencia de que Satanás es la deidad suprema. Y aquí hay algo interesante. Si nos damos cuenta, en Apocalipsis 7 se usa la palabra sello. Aquí se utiliza la palabra marca. Eso es porque todo lo que hace la bestia imperio, también la marca, es una imitación y es una burla. El sello en sus frentes de los 144,000 del capítulo 7 será invisible y solo se conocerá que lo tienen por su testimonio de obediencia y lealtad al Dios verdadero. Solo será para reconocerlos con un propósito, y el propósito es que reciban protección divina contra la bestia imperio. Igual que nosotros, que no traemos un letrero que diga soy cristiano. Nos reconoce por nuestro testimonio. Por eso el sello de Dios solo será visible en los verdaderos creyentes, en los verdaderos hijos de Dios. Así también los incrédulos. Pero ellos van a ser marcados para confirmar su devoción a la bestia imperio. Y entonces vemos que hay otra invitación por parte de Satanás a las acciones de Dios. Porque poner la marca a los impíos es solo la invitación satánica al sellado por Dios a los creyentes. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo el que reciba la marca
va a recibir el símbolo visible del inmenso poder, autoridad y control mundial de la bestia imperio. Y de acuerdo con este pasaje, va a haber miles de personas que se van a negar a recibirla. Y el resultado va a ser que serán decapitados. Estos mártires de la gran tribulación van a ser resucitados en la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación y van a ser resucitados para reinar con Él durante el milenio. Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El castigo será beber el vino de la ira de Dios, que no está rebajado. Como tampoco está rebajado, pero sí adulterado, el vino que la gran ramera Babilonia la Grande, la religión pseudocristiana que viene de Roma y que sutilmente hace beber a todas las naciones para nublar la mente de las gentes hasta llevarlas a los pies de la bestia imperio. El vino en el cáliz, o sea, en la copa, porque cáliz es una copa, está asociado con la ira apasionada, dispuesta y previamente establecida. La ira de Dios estalla, digamos, explota ya, ¿verdad?, contra el pecador. Esa es su disposición establecida en contra del pecado y la injusticia. El vino sin diluir de la ira de Dios va a ser el vino que todo aquel que se una a la bestia imperio beberá, como el castigo que Dios les enviará en su justa ira, porque Dios es justo para irarse. Y dice el texto: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya comentábamos en el capítulo 13 acerca del poder de la bestia imperio y de la marca que tratará de imponer a las personas. Ahora vemos que hay una seria advertencia a quienes fallen en este tiempo de prueba. Hacer esa advertencia significa mucho, porque de todas las condenaciones, según la Biblia, la condenación de los incrédulos que rechazan a Dios es la más terrible de todas. La Biblia advierte con toda claridad que alejarse de Él es acercarse a la idolatría y a la inmoralidad que provoca la ira divina y el castigo de Dios, abandonando para que sean guiados y gobernados por una mente depravada, con pasiones degradantes a quienes lo rechazan y refrenan la verdad. Básicamente, se aleja y deja que su pecado los controle. Y eso lo podemos ver en Romanos 1 del 18 al 32. Ustedes pueden tomar su Biblia y leerlo, es un pasaje muy largo. Miren, para ellos haber rechazado el Evangelio eterno será como un fuego salvaje que quema todo a su paso. Y quien conscientemente lo rechaza es consumido por sus propias mentiras. Así serán destruidos los malvados en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, el fuego y azufre. En las Escrituras se asocian con el tormento del castigo divino, y aquí se hace referencia al infierno, que es el lago de fuego. Hebreos 10:26 al 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este pasaje enseña varias verdades importantes sobre el infierno y el destino eterno de los condenados. El tormento, que es eterno, porque va a ser eterno, tiene efecto en un lugar muy concreto.
¿Cuál es ese lugar concreto? El lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y luego dice, y el humo de su tormento sube por los siglos. Con esta expresión se refuerza el carácter de eterno y continuo que sufrirá quienes no se arrepintieron. Sin duda lo más duro de su castigo será la duración eterna y la imposibilidad de apelación. Aquí claramente se declara que su tormento será por la eternidad, será por los siglos de los siglos. Así dice el texto. Y también dice que no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Quienes den la espalda a Dios acogiéndose a la bestia imperio, al hombre de pecado y reciban su marca, que se dejen marcar, van a tener que sufrir la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. No podrán tener reposo ni de día ni de noche. Tampoco podrán dormir ni morir. Tampoco habrá tregua para su tormento. Lo que sí va a haber es una incesante agonía. Su condenación no va a tener alivio jamás. Y el sufrimiento va a ser constante y les va a ser producido al estarse quemando sin llegar a morir, porque no van a morir, sino nomás se van a estar quemando. Será atroz, imagínense, porque no hay más muerte después de la muerte. Van a estar vivos, van a estar condenados a vivir en tormento continuo, porque la condenación eterna es más real de lo que nos podemos imaginar. Así que todo aquel que rechace el evangelio eterno no tendrá reposo jamás. También dice que ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así termina ese texto. Bueno, la mayoría de las personas hoy en día creen que su vida termina cuando mueren y que después ya no hay nada. Pero eso no es verdad, eso no dice la Biblia. Si hay una existencia después del corto paseo por esta tierra, no habrá excepción de persona alguna. En cuanto a lugares, me refiero en cuanto a lugares donde tendrán que vivir eternamente. La Biblia dice y enseña que quienes reciban el evangelio eterno estarán con él en gloria por toda la eternidad. Y los que lo rechazan van a recibir el mismo castigo que recibirán el diablo y sus demonios, a los cuales siguieron en su rebelión, y será también por toda la eternidad, tal como lo dice Apocalipsis 20:10, que dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que todo aquel que adore a la bestia y acepte que se le ponga la marca, pues va a recibir el justo castigo de Dios. Bueno, ahora vamos a ver los santos y los mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. Todos aquellos que pertenecen a Dios esperan pacientes y esperan la segunda venida de Cristo con esperanza ante las dificultades y las desgracias. Y ellos persisten a pesar del sufrimiento y permanecen bajo presión y no desisten. Dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos se caracteriza por su perseverancia. Y ellos son los que esperan, como enseña Mateo 24:13 y 14, que dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. Esta es otra peculiaridad propia del periodo conocido como la Gran Tribulación, que aquellos que acepten el evangelio eterno van a recibir la salvación y tendrán que perseverar sobre riesgo, o sea, bajo riesgo de perder su propia vida, porque no están negando su fe. Y por el contexto y el énfasis que se hace acerca de los mandamientos de Dios, tengo la seguridad que esos santos son judíos israelitas que se convertirán a Dios durante la tribulación. Y como su vida está siendo amenazada, están bajo una intensa presión que necesitan capacidad para resistir, porque los poderes del mal proclaman un mensaje falso. Con eso están tratando de desviar al pueblo para que adoren la imagen de la bestia.
Pero ellos han resistido, han confiado en la liberación del Señor. Su resistencia se basa en su compromiso de ser fieles a Dios y su profunda convicción de que Él los hará libres. Ellos están teniendo la fe de Jesús, están guardando la fe de Jesús. En ese tiempo de dolor y sufrimiento, van a ser odiados y algunos hasta muertos. Van a ser traicionados por sus compatriotas, o sea, por otros israelitas, ¿verdad? Van a ser engañados por falsos profetas, van a experimentar desenfreno moral, no tendrán afecto natural, pero el que persevere hasta el fin, dice el texto, será quien sobreviva. Y va a ser librado de sus enemigos que lo odian. Esa es la paciencia de los santos que soportan estoicamente y permanecen firmes aún en circunstancias difíciles. Y luego sigue diciendo el texto, los que guardan los mandamientos de Dios. Esos van a ser perseguidos. Aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y practican la verdad, haciendo lo que Dios les pide y viviendo en armonía con Él. Esos van a ser perseguidos. Son aquellos que no solo creyeron, son los que actúan en congruencia con lo que creen y han sido salvos de la condenación del pecado. Ya no viven para adorarse a sí mismos, ahora adoran a Dios que los salvó. Y a pesar de ver el progreso de los malos, permanecen obedientes. Sin embargo, miren, ese progreso es efímero y la condenación verdadera y eterna les va a llegar a los rebeldes impíos en su momento. Eso nos debe dar esperanza a nosotros también de tanta maldad que vemos en el mundo, que no nos desesperemos porque va a llegar su momento de ellos. Pero miren, quienes perseveren a pesar de las dificultades y sufrimientos que les han venido, esos son verdaderamente salvos y libres de condenación. Ahora, dice el texto, y la fe de Jesús. Esos que guardan la fe han creído, han echado raíces al ver la actitud que tuvo Jesús para creer en su Padre Dios. Tener la fe de Jesús les permite recordar las dificultades y posibilidades que Él tuvo al creer en su Padre y que con su ejemplo les ha enseñado por qué y cómo ellos también han de creer. Jesús siempre demostró una fe profunda en la voluntad soberana del Padre Celestial. De hecho, Él tuvo que reconocer que por causa de la dureza del corazón de sus oyentes, el reino de Dios que vino a la tierra no iba a ser reconocido. Pero no claudicó en cumplir con su ministerio hasta decir en Juan 19:30, consumado es. Los que guardan la fe de Jesús edificaron su vida en la fe que les anima. Ellos creen con fe ilimitada y la fuerza con la que actúan es la fuerza de Dios que anida en ellos, que tienen esa fe, la fe de Jesús. Por eso no es lo mismo decir, tengo fe en Jesús, que tengo la fe de Jesús. La actitud que en la Biblia se llama fe es la actitud que define lo más íntimo, lo más personal de alguien que se entrega incondicionalmente al Padre Dios y acepta sus planes, siguiendo el ejemplo de la fe de Jesús con absoluta docilidad, confianza y abandono aún en los momentos de mayor oscuridad, como los que seguramente pasarán en aquel tiempo que está por venir a la humanidad perdida. Pero aquí ya el Señor nada más está trabajando con los israelitas, con los judíos, ya los gentiles, eso ya se les acabó su tiempo. Si no reciben a Cristo antes de que el Señor venga por la iglesia, se acabó. Se acabó. Como dice en las caricaturas. Bueno, Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto es un paréntesis en medio de los juicios de Dios que quiere que sepamos que en medio de los terribles acontecimientos que van a tener lugar en este mundo, Él nunca se olvida de los suyos. Y lo que vemos en este texto es que para quienes mueren por causa de su fe, van a recibir como bendición ser conducidos inmediatamente a la gloria del cielo.
Seguramente serán los últimos que morirán por su fe, completándose el número de los mártires de todos los tiempos. Después de esto, todos serán vindicados, o sea, vengados, y van a descansar eternamente junto al Señor. Pero no, eso no quiere decir que todos los muertos son bienaventurados. El texto dice que solo los que mueren en el Señor. Por eso, aquello de que vivos son unos diablos y apenas se mueren se convierten en ángeles, eso es una mentira. La vida es como un río de seres humanos que desemboca cada día a la orilla del mar de la eternidad. Y no por eso son bienaventurados todos los muertos, claro que no. No hay ninguna bendición, no hay ninguna bienaventuranza para los que mueren sin Cristo. Ellos no son perdonados. Y en su impiedad o en su pecado entran en una eternidad de perdición. Podemos hacer un gran funeral, meter el cuerpo en un ataúd de maderas bien finas, pero con todo no deja de ser el funeral de un alma condenada. Y aquí parece que el que da voz, esa voz es el Señor mismo, que desde el cielo anuncia que en el tiempo de la gran tribulación, esos santos que darán su vida como mártires serán bienaventurados y reinarán con Jesús por 1000 años. Apocalipsis 20:4 dice, y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lástima que tuvo que ser por su sacrificio, porque no aceptaron el sacrificio de Cristo. Y como sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecados, pues entonces ellos van a tener que morir así. Dice el texto que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esos creyentes van a ser muertos por el falso profeta, como dice Apocalipsis 13:5c, que dice, y si hiciese matar a todo el que no lo adorase. Todo lo que hacemos en esta vida presente, sea bueno o sea malo, sean grandes o pequeñas cosas, todo tiene con eternidad. Y la Biblia nos enseña que Dios en el cielo va a dar descanso como recompensa a los creyentes por su servicio aquí en la tierra. Y esos son los que han de decir, como dice 2 Timoteo 4:7-8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo la venida del Señor y yo quiero que ya venga. Así es de que yo digo, Maranata, Cristo viene pronto. A diferencia de los que mueren sin Cristo, para el creyente su entrada en el cielo implicará descansar de todas las luchas y tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe. Y eso contrasta con la suerte que les espera a quienes rechazaron a Cristo y que no conocerán un solo momento de descanso durante toda la eternidad. Si usted tiene algún pariente, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que sabe usted que no ha recibido a Cristo como su Salvador, compártale el Evangelio. Enséñele, pásele todos estos estudios. Si usted no sabe cómo hacerlo, pásele estos estudios para que se den cuenta. Miren, los trabajos de los cuales han de descansar son los sufrimientos que van a padecer por su constancia en mantener la fe de Jesús. Van a ser tiempos extremadamente terribles y están por venir. Y sus obras son las hechas mediante su fe y obediencia hasta la muerte, y cuyo resultado les va a acompañar por toda la eternidad. El Señor les bendiga. Continuamos la próxima semana.